Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a reflexionar un poco en la palabra de nuestro Dios y quiero centrarlo especialmente en las vivencias que estamos pasando en estas últimas semanas. Ya no me refiero tanto en estos últimos meses, sino en estas últimas semanas, ya que estamos siendo prácticamente ya directamente probados por el Señor, siendo prácticamente humillados por nuestro Dios, por amor. El Señor nos ama y a veces nos trata de una manera como esta para que reflexionemos, podamos recapacitar y reencontrarnos con Él. El pasaje base o pasaje clave que quiero tomar en cuenta, bueno, básicamente es el Salmo 51, todo el Salmo 51, pero quiero centrarme en un versículo que de alguna manera será el versículo clave de esta meditación, de esta reflexión. Salmo capítulo 51, versículo 17. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. A pesar de alejarnos de ti, a pesar de no tener conciencia de lo que tú deseas de nosotros, Señor, a pesar de saber de que lo que tú deseas para nosotros siempre es lo mejor, siempre es lo mejor para nuestra vida, aún así siempre nos alejamos de ti, nos separamos de ti. Señor, te quiero pedir que nos hables, que seas tú el que nos hable en este momento. Bendice grandemente a tu iglesia, bendice grandemente a tu pueblo. Por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. En este salmo, decíamos que estamos tomando en cuenta el contenido del Salmo capítulo 51. Y el salmo en su totalidad está dirigida a Dios. Obviamente el autor intelectual de este salmo, de este canto, recordemos que David fue una persona que se centraba mucho en la música y compuso prácticamente la mitad de todos los salmos que tenemos en la palabra de Dios. Recordemos que son 150 salmos. Tan solo, únicamente David compuso 75 salmos. Y el Salmo 51 es uno de ellos. Pero vean, él normalmente los cantos que componía tenían mucho que ver, o estaban muy centrados en sus propias vivencias. Y este versículo no fue lo contrario. Salmo 51 resalta un momento de quebrantamiento en la vida de David. Un momento en el que estaba totalmente dominado por el pecado. Y al sensibilizarse de su condición y darse cuenta de que él había pecado y el pecado lo estaba alejando de Dios, pues no se sintió bien. Y ahí cuando de parte de Dios fue prácticamente humillado. Y él mismo lo expresa en este salmo. Y él dirige todo este salmo a Dios. Tan solo la expresión del primer versículo nos dice que no tiene ningún derecho a recibir favor que él estaba pidiendo. Vamos al primer versículo del Salmo capítulo 51. Salmo 51, 1. Vean las palabras, vean la condición en la que en ese momento se encontraba David. Dice la palabra del Señor, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vean el momento que estaba viviendo David, consciente de su pecado, consciente de la necesidad de reconciliarse con Dios. Y ahí lo expresa claramente en este versículo. Vean el inicio de este versículo, dice: ten piedad de mí, oh Dios. Bueno, hay que considerar que la palabra hebrea traducida como contrito significa aplastado. Desde ahí podemos ver lo que trata de decirnos la palabra de Dios en este pasaje. Y entonces yo creo que nosotros tampoco estamos muy lejos de experimentar lo que la palabra nos está diciendo aquí, representado a través de la vida de David. Y recordemos que la palabra traducida como contrito resalta el sentido de aplastado. Que imagínense algo aplastado. A eso se refiere la palabra de Dios. Ningún salmo expresa más plenamente la experiencia de un creyente confesando humildemente sus pecados. Regresando al Salmo 51, voy a pedirles que vayamos a los versículos 3, 4 y 5
aquí dice algo relevante en la experiencia que en ese momento estaba viviendo David. Salmo 51, versículos 1 al 3 dice: porque yo reconozco, vean, sigamos persiguiendo la actitud, la condición en la que se encontraba David. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué drástica situación en David. ¿Cómo expresa su sentir, su momento? Y esto me lleva a hacernos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿está tu corazón quebrantado lo suficiente como para venir delante del Señor y confiar en Él? ¿Qué tanto nuestra relación con Dios es sincera? Y es un momento en tu relación con Dios que refleja tu cercanía con Dios, que percibes la cercanía de Dios en tu vida, ¿o es todo lo contrario? Me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios, reflexionáramos y tomemos en cuenta esta pregunta que les acabo de hacer. Esta es una oración de confesión. David en este salmo está haciendo una oración, se está dirigiendo a Dios y le está expresando una confesión de pecado, porque no quiere seguir siendo dominado por el pecado. Y algo parecido a esto les hablaba el viernes en la reunión de oración. Y voy a pedirles que nos metemos de lleno a esta meditación. La primera parte, quiero tomar en cuenta que algunas palabras, la situación en la que se encontraba David, en su necesidad de ser perdonado, con un corazón contrito y humillado, como lo veíamos ya en el versículo base, podemos notar una serie de palabras que utiliza David en este salmo. Una de esas palabras que utiliza lo podemos encontrar en el Salmo capítulo 51, en el versículo 13. La palabra que quiero considerar es transgresores. Salmo 51, 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Transgresores. ¿Qué es lo que nos trata de decir David a través de esta palabra? Bueno, esta palabra, transgresores, quiere decir actos de rebelión, desafiando, cruzando la línea que Él, en este caso Dios mismo, ha trazado. Es decir, una actitud rebelde en el sentido estricto de la palabra. Y esta palabra la utiliza David en este pasaje, en la que refleja su total reencuentro o sensibilidad para ser reconciliado con Dios. Otra palabra que utiliza David en este salmo es la palabra maldad, que significa corazón torcido. Y vean la diferencia entre corazón contrito y humillado. Y habla también de perversidad. En el Salmo capítulo 51, en el versículo 2, nos dice: lávame más y más, y ahí utiliza este término, dice: de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Vean los términos que utiliza para referirse a la maldad. Señor, lávame más y más, y límpiame de mi pecado. Otra palabra que utiliza David en este Salmo 51 es la palabra pecado. Ya lo vimos en algunos versículos, pero vamos a otro versículo de la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 51, versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios, dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Y vean cómo termina el versículo, dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Está consciente David de su pecado y que está en él y que está haciendo estragos en su vida. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa pecado? La palabra pecado se define de una manera más directa como errar el blanco. Es decir, fracasar al no satisfacer las demandas de Dios. Es decir, el pecado es hacer todo lo que Dios no quiere que hagamos. Incluso también el pecado también llega a ser no hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Así que, hermanos, mucho cuidado y pongamos mucha atención. Y qué interesante que David utilice estos términos. Y hay otros más,
pero nos alargamos mucho en esta reflexión. Pero yo creo que estos tres palabras que acabamos de mencionar resaltan claramente la crisis que estaba viviendo David en ese entonces. Pero quiero pasar a la segunda parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay un corazón quebrantado? ¿Qué pasa cuando no hay un corazón contrito y humillado delante de Dios? Seguimos en el mismo Salmo, el Salmo 51. Vamos a mencionar algunas citas de este pasaje, e incluso vamos a mencionar nuevamente algunas que ya hemos mencionado. Y aquí resalto, el corazón de David no solo se contaminó, sino que también se endureció. Y ahorita vamos a ver unos detalles importantes que provoca precisamente el endurecimiento del corazón. Hermanos, cuando albergamos el pecado, este endurece el corazón. ¿Y qué pasó con David? Voy a poner unos ejemplos de la vida de David precisamente que se menciona en este salmo, y quiero que lo relacionemos con nuestra propia persona. No pensemos tanto en David, pensemos en lo que estos versículos reflejan y nuestra condición actual en nuestra relación con Dios. En primer lugar, podemos ver en Salmo capítulo 51, en el versículo 3, aquí resalta que los ojos quedan afectados. Es importante mencionar esto, porque muchas veces perdemos de vista todo lo que provoca el dejarnos llevar por el pecado, y que el pecado endurezca nuestro corazón. Vean todo lo que provoca y todo lo que produce. Tan solo esta primera parte, los ojos quedan afectados. Salmo capítulo 51, versículo 3, aquí nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y a la parte que quiero llegar a esta última parte, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué veía? ¿Qué veía David? Pecado. Pero lo más tremendo de lo que David constantemente veía hacia adelante era su pecado, o sus pecados. Entonces vean, es tremendo esto. Los ojos, en el caso de David, quedaron afectados, como ya leíamos en este pasaje. Nuestros ojos también. Otro punto importante que quiero resaltar es que afecta sus oídos, los oídos de David. En el Salmo capítulo 51, versículo 8, vean la agonía de David y el ruego de él hacia Dios, expresándolo en este versículo. Salmo 51, 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo empieza diciendo? Dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué quiere decir? Que no había gozo, que él no podía percibir el gozo y la alegría que solamente Dios puede dar, y que solamente había recibido antes de haber caído en el pecado. Disfrutaba plenamente en su relación con Dios. Hazme oír gozo y alegría. Casi está diciendo, hazme volver a oír gozo y alegría. En tercer lugar, y esto lo podemos ver en el mismo Salmo 51, pero en el versículo 6, el versículo 6 nos dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí lo que nos trata de decir la palabra de Dios es que su mente queda afectada. Igual nosotros, nuestra mente también queda afectada cuando dejamos que nuestro corazón se endurezca. Y aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En cuarto lugar, me gustaría que sigamos en el Salmo 51, pero ahora vayamos al versículo número 12. Aquí nos resalta claramente, cuando hay un corazón endurecido, no hay gozo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 12, y es un versículo que seguramente muchos conocemos. Dice la palabra de Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Es decir, que cuando se encontró con el Señor, cuando llegó ese momento de salvación, como expresa aquí, el gozo inició en la vida de David. Llega el pecado, y el pecado lo lleva a endurecer su corazón, pierde ese gozo. Es decir, cuando endurecemos nuestro corazón y permitimos que el pecado domine nuestra vida, ya no existe el gozo en nuestra vida. Y más cuando se trata de la vida de un creyente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué fue lo que pasó con David? Ya lo vimos en estos pasajes. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Los invito a reflexionar también en esta pregunta, y vamos a la tercera parte y última de esta reflexión.
Veamos el alto costo de un corazón no quebrantado. El gran ejemplo que podemos encontrar, y eso lo digo como el gran ejemplo, es que no encuentro otro ejemplo mejor para explicar esto que el caso del faraón en Egipto. El gran ejemplo bíblico de esto es el corazón endurecido del faraón. Vamos a Éxodo capítulo 8, salgamos un poco del libro de los Salmos en el capítulo 51, ahora vayamos a Éxodo en el capítulo 8, y solamente voy a mencionar un versículo, el versículo 15. Éxodo capítulo 8, versículo 15, recordamos que el contexto de este pasaje está relacionado cuando estaban las plagas en Egipto. Y aquí en el versículo 15, vean lo que expresa la palabra de Dios. Dice, pero viendo Faraón, es decir, en el momento que se quitó una de las plagas, dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Tremendo lo que nos dice este versículo. Digo, solamente voy a tomar en cuenta este versículo, pero si vemos el contexto de la palabra de Dios, en capítulos anteriores a este y en capítulos siguientes, e incluso en este mismo capítulo 8 de Éxodo, vemos una gran cantidad de veces en la que el faraón endureció su corazón y no quiso dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Pero hay un detalle importante que me gustaría mencionar. Aquí dice que el faraón endureció su corazón. Más adelante llega un momento en la que ya no es el faraón el que endurece su corazón, sino es Dios el que endurece el corazón del faraón. Y ese momento fue lo más crítico de las plagas en Egipto, entre ellas la muerte de los primogénitos. Y el faraón no endureció su corazón, Dios endureció el corazón de faraón. Entonces tiene resultados terribles, como lo que sucedió con el faraón. Hermanos, la verdadera confesión, es decir, tener un corazón contrito y humillado delante de Dios y no precisamente un corazón endurecido, la verdadera confesión incluye el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, no hay de otra, y cuesta, sí. La confesión que incluye el arrepentimiento cuesta, y cuesta un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Si no tenemos esta actitud delante de Dios, es imposible que podamos arrepentirnos y que podamos dejar de tener un corazón endurecido. Y necesitamos dejar ese corazón endurecido en nuestra vida. Hermanos, durante el tiempo que David escondió sus pecados, creyó que no tendría ningún problema. ¿No les parece familiar? Algún pecado en nuestra vida o algunos pecados en nuestra vida, creemos que nunca nos va a pasar nada, pero el pecado siempre va a cobrar factura y vamos a sufrir las tremendas consecuencias de ello. Y eso mismo le pasó a David. Pero Dios, cuando David creyó que no le iba a pasar, no iba a tener ningún problema con sus pecados escondidos, Dios lo desafía. Dios, por medio de Natán, lo enfrentó. Y ahí, en ese momento, su corazón le reprendió. Su propio corazón le reprendió y se arrepintió. Eso es algo maravilloso en la vida de David. A diferencia de su hijo Salomón, como veíamos el viernes pasado en la reunión de oración. Confesión, y esto es algo que a mí lo personal me ha impactado mucho. Confesión significa decir lo mismo. Ahorita yo creo que en sus mentes hay un signo de interrogación, ¿verdad? ¿Decir lo mismo? ¿Confesión significa decir lo mismo? Bueno, tiene mucho que ver. Cuando nosotros estamos confesando nuestro pecado, estamos conscientes de que estamos en pecado y que eso está provocando el endurecimiento de nuestro corazón. Entonces, estamos diciendo lo mismo que Dios. Lo mismo que Dios dice del pecado. Muchas veces defendíamos nuestro pecado, escondíamos nuestro pecado y hacíamos todo lo posible para que no recibamos ninguna reprensión por nuestro pecado. Pero cuando estamos diciendo lo mismo que Dios, es decir, diciendo lo que es en sí el pecado, como Dios especifica y define el pecado, entonces estamos confesando nuestro pecado. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, de alguna manera nos resalta lo que estamos tratando de mencionar. Primero de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, vean,
pongamos mucha atención en este versículo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y vean lo que dice al final, y limpiarnos de toda maldad. Significa que estamos quebrantados por nuestros pecados y que no podemos ocultarle nada a Dios. Eso significa. Tan solo el alto costo de la limpieza debería hacernos odiar el pecado y alejarnos de él. ¿Cuál es el alto costo del pecado? El sacrificio de Jesucristo en la cruz, por ti y por mí. Yo no sé qué tan consciente estés de ese momento en la que Jesucristo prácticamente dio su vida en la cruz para rescatarnos de la condenación eterna, a ti y a mí. Si nos diéramos cuenta de todo lo que tuvo que pasar en la cruz, yo no creo que haya un tormento más fuerte o más grande o más terrible o más doloroso que la que Jesús pasó en la cruz. Y peor todavía todo lo que vivió antes de ser crucificado. Hermanos, tan solo el alto costo de esta limpieza, de ese sacrificio de Jesucristo, debería hacernos odiar el pecado y alejarnos de él. Hermanos, los que tienen la conciencia sucia, y resalto ese término, la conciencia sucia, siempre estarán a la defensiva. Si ven que alguien se está defendiendo de algo de lo que se le está culpando, de alguna manera puede ser que tiene su conciencia sucia. En Marcos capítulo 3, en el versículo 5, voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 3, versículo 5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué sucedió en el contexto de este versículo? Bueno, la gente estaba censurando a Jesús. Dice: ¿cómo en el día de reposo? Costumbres humanas. ¿Cómo en el día de reposo vas a sanar a una persona enferma? Y Jesús trata de hacerlos entrar en razón. Pero no, ellos no reflejan eso. Y vean el sentimiento de Jesús. Dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y reafirmo esta parte: por la dureza de sus corazones. Defienden sus creencias. Tienen una conciencia sucia y siempre estarán a la defensiva. Y estos hombres estaban a la defensiva. Pero Jesús continuó, dice: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Veamos los dos polos opuestos: un corazón endurecido y un corazón contrito y humillado, dispuesto a que Jesús lo sanara. Tremenda diferencia, ¿verdad? ¿En qué momento o en qué lado te encuentras tú? El corazón endurecido acarrea juicio delante de Dios. En David había un corazón endurecido. Ya lo vimos en todo este salmo en el capítulo 51. Pero David tenía un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Y eso fue lo que se vio en la vida de David. Y se puede ver también en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero vamos aquí a una advertencia. Recalco: el corazón endurecido acarrea juicio delante de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, este es un momento de reencuentro con Dios. Y recalco esto: estamos pasando prácticamente todo un año de crisis por una pandemia. Y esta pandemia se ha estado llevando a mucha gente. Quizá lo más triste es de que la gran mayoría de los que se han ido sin ser salvos, se han condenado. Y esta pandemia cada vez se ha estado acercando más
a nosotros, al grado de que ya nos alcanzó. Y bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, un hermano nuestro hermano Cecilio, ya está en la presencia de Dios. Y yo creo que esto está provocando cierto corazón contrito y humillado en nuestras vidas, para dejar ese corazón duro que acarrea juicio en nuestras vidas. Y hermanos, quiero terminar recordándoles la pregunta que mencionaba al principio. ¿Está tu corazón quebrantado lo suficiente como para venir delante del Señor y confiar en Él? Quiera Dios que sí. Y que este momento sea un momento de gozo, un momento de dejar un corazón duro para estar totalmente centrados y concentrados y agarrados y sensibles a la voz de Dios. Yo les invito a reflexionar mucho en esto, hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo.